Ahí estamos, ahora sí. Bueno, nos va a quedar grabado este también, así que bueno, así tienen toda la serie de charlas. Veníamos con la de Florencia, que dio una amplitud de lo que fue el acompañamiento terapéutico en general y en qué ámbitos puede trabajar un acompañante o un acompañante. Tuvimos a Diego con la transferencia, que esa fue la que fue presencial. Después tuvimos a Santi Ragonesi la semana pasada hablándonos de la clínica del autismo en el acompañamiento terapéutico y nos terminó dando un puntapié de trabajar con niños y niñas y adolescentes con autismo en el ámbito escolar y hoy día tenemos a Nati que nos va a hablar de la integración escolar. Hola, Cari. ¿Algún tipo de certificado? Sí, como siempre los certificados se acercan al FED y se los damos de participación. Bueno, Natalia es profe de la Facu, seguramente algunos quizás la conocen de cuando estuvo en psicoanalítica o abordaje, psicoanalíticas, ¿no? Psicoanalítica, abordaje, bueno, cátedra Quiroga ahí en general. Cátedra Quiroga como que es un montón de gente ahí, lo mismo dentro de las cátedras Quiroga, y hoy día también es la jefa de cátedra del seminario El Deseo y su articulación con el aprendizaje, que también, por supuesto, llamado El Deseo, tiene una mirada psicoanalítica, está muy bueno, lo recomendamos para que sean de psicociencias. Eh, con quien también estuvimos con Victoria, que tuvimos una charla con Vicky hace un tiempo, unos meses atrás también, así que está con Victoria, así que bueno, los y las invitamos también. Bueno, los dejo en manos de Nati, que ella les va a comentar mucho más y más amplio esto. Les agradezco el estar presentes. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien, Cintia? Sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, de vuelta, de mi parte, muchísimas gracias por estar, por el tiempo. Los viernes cuestan, uno llega por ahí al final de la semana medio cansado, lleno de actividades, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, por este espacio de encuentro. Esto lo pido siempre, es medio como un vicio de Zoom, pero en la medida de lo posible hay algunas personas con la cámara prendida, si pueden encender la cámara, hay una persona que dijo que estaba viajando y demás, o situaciones en las que uno no puede obviamente poner la cámara, pero está bueno también para vernos y demás, me parece que está bueno eso. Así que mi idea es un poco hoy hacer, como decía Cintia, algún tipo de, digamos, secuencia con respecto a lo que venían trabajando los compañeros y Florencia. Y en ese punto me parece que está bueno tomar la temática de la integración escolar específicamente como para nada, bueno, contarles un poquito acerca de mi práctica, poder intercambiar un poco. Les cuento un poco cuál es el esquema. Yo lo que había pensado es hacer, bueno, en principio si algunas personas, aunque sean, algunas me quieren contar un poco, digamos, por qué se anotaron, o si están trabajando de algo de esto, qué sé yo, como para poder hacer alguna presentación. Vi ahí en el chat que hay personas que son de otras provincias, yo estoy en este momento en Capital Federal, la universidad queda en provincia de Buenos Aires, pero ahí estuve viendo que hay ¿no? personas de otras provincias, que está re bueno también, para pensar el campo de la integración, ¿no? Que es un campo así como justamente de la diversidad, ¿no? En ese punto. Así que eso me encanta, si quieren contarme. Yo. Sí, dale. Yo soy Jessica y estoy con un paciente que tiene autismo y Sí. él está yendo al jardín. Sí. Y estoy trabajando en inclusión. Sí. Y siempre me llamó la atención de integradora y bueno, como nunca hice un curso o una profesión, y entonces me pareció interesante, digamos, para saber cómo tengo que desenvolverme en mi trabajo, que tengo el de la mañana. Así que bueno, eso Buenísimo. fue lo que me interesó. Genial. Jessica, ¿dónde estás vos? Físicamente. Vivo en Capital, Buenos Aires. En Capital. Listo, perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más me quiere contar? Yo más que nada pasar. Sí, dale. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? En mi caso, también fui de maestra integradora con una adolescente, y me anoté más que nada como para saber delimitarme en mis funciones, digamos. Sí. Porque hay veces que, no sé, tal vez me paso de mi rol y eso.
Bien, muy común eso. No sabemos, primero no sabemos cuál es el rol, así que más difícil saber si nos pasamos o no. ¿Quién más quiere contar? Acá hay una compañera, Laura dice, me escribí porque estoy estudiando para acompañante terapéutico, perfecto. ¿Quién más? Obviamente nos vamos a presentar todos, somos 60 personas, pero así sí me dan una idea de quiénes están. Yo. Dale. Hola, Dale, mi nombre es Blanca. Blanca. ¿Cómo están todos? Bueno, me alegro de participar en este curso, que bueno, que me interesó. Y yo soy acompañante terapéutico, tengo un nene con problemas motrices y después otro con autismo severo. Okay. Así que bueno, me gustó mucho la idea de participar en este curso que yo había hecho, pero integración escolar, un curso nada más ahí justamente en la Facu. Pero bueno, como que para perfeccionarme un poco y a lo mejor salieron cosas nuevas y bueno, no estoy enterada de si hay algo nuevo como para poder trabajar con ellos, más que nada con autismo. Sí. Y bueno, así que le agradezco a todos por darme esta posibilidad también de participar acá con ustedes. Bueno, genial. Blanca, ¿estás en Provincia de Buenos Aires, vos? Estoy acá, cerquita, en Monte Grande. De la Facu. Perfecto, muy bien, muy bien. Acá Agustina dice, no, de nada, gracias a vos por comentar. Dice Agustina, me escribí porque el año que viene voy a empezar a hacer integraciones y no tengo ni idea, soy estudiante de psicopedagogía. Bien, muy bien. Bueno, esperemos que te pueda servir también. ¿Quién más quiere contar? Ahí van apareciendo las caras. No saben la felicidad que me dan las caras. Es lo máximo eso. Ay, miren un montón de caras. Bueno, hablen, dale. ¿Quién? Ahí está. Hola, sí, yo. Hola. Me llamo Ana, vivo en Espegasini. Sí. Estudié para acompañante terapéutica y asistencia en enfermería. Y me interesa mucho la integración escolar. Buenísimo. La verdad no tengo ni idea qué es esto, pero bueno, me interesa aprender para poder ayudar. Perfecto. Buenísimo, buenísimo, Ana, gracias por presentarte. Acá Marcela dice, soy Marcela Valeria Figueroa, estudié en la UNS, para que se me espere el mensajito, en Ciencia de la Educación, hice 2 años de psicopedagogía, entiendo, estoy por retomar esa carrera. Aparte, cursé, bueno, perfecto, el curso de integración escolar, buenísimo. Ashley dice, soy AT desde 2020, pero recién estoy empezando a trabajar y quiero complementar con este curso para poder trabajar con los chicos en la escuela. Por el momento trabajo con adultos mayores. Ok, perfecto. Sí. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Romina. Bueno, mi nombre es Romina, yo soy acompañante terapéutica, nunca ejercí, ya hace años que soy. Actualmente estoy cursando el 2º año de la licenciatura en psicopedagogía en la UNLA. Y bueno, mi idea estuve en las otras charlas también, estuve presencial todas estas semanas en todo lo que está haciendo el FEP, así que mi idea es, bueno, refrescar todo lo que sea relacionado a la salud mental. Bueno, bienvenida, Romina. Gracias. Acá dice Silvana, soy de Mercedes, soy coaching ontológico profesional, AT y maestra particular, me encanta capacitarme. Bueno, buenísimo, buenísimo. Hola. Bueno, hola, mi nombre es Miriam y soy maestra integradora, enfermera hace 32 años en neonatología, pediatría, patologías, operadora en adicciones, alcohol y droga y maestra integradora. He trabajado en merenderos antes de la pandemia. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por sumarte. Ahí Marcela me dice que hizo conmigo Marcela, ¿qué apellido sos? ¿Chiaramonte será? Hola, soy Marcela, hice con vos el EC del aprendizaje. Hay otra estudiante acá en Minoría y Familia, en la UNS, quería saber un poco sobre integración escolar, ya que me interesa mucho la integración de niños, niñas. Ah, sí, Chiarante, perfecto. Bárbaro, buenísimo. Está bueno esto, porque fíjense que en este poquitito que estamos ahí como presentándonos, ya aparecen estas palabras, ¿no? De acompañante terapéutica, salud, educación, minoría y familia, psicopedagogía,
gente de salud, de prácticas no vinculadas a enfermería. Acá pone Gladys, docente de nivel inicial, muy bien, estudiante de psicopedagogía. Me inscribí en este curso con la intención de... Ay, esperen que se me superpusieron dos presentaciones. Esperen, con la intención de saber de qué se trata la integración escolar. Bien. Yo no les prometo en una clase, ni siquiera lo sé exactamente, digamos, pero sí podemos pensar algunas coordenadas, ¿sí? Para ubicar algo de la... Sobre todo el campo de lo que me gustaría pensar así, ¿no? ¿Cuál es? Delimitar algo del campo de la integración escolar. ¿De qué hablamos? ¿O cómo podemos? Ahora que en la época del Mundial, como si uno marcara la cancha, ¿no? Y dijera, bueno, a ver, ¿qué puede englobarse en lo que nombramos como integración escolar? ¿Sí? Está bueno docentes porque es parte central justamente de este campo, ¿no? Obviamente. Carolina, estudiante de psicopedagogía en la Universidad de Loma de Zamora, mamá de un niño con diagnóstico de TEL, de trastorno específico del lenguaje, o TDL, el desarrollo del lenguaje, y me interesa aprender a informarme. También está Tamara, estudiante de psicopedagogía, Valeria, estudiante en la UNS, también quiere hacer talleres de integración escolar, tiene conocimiento en operador socioterapéutico. Estela Maris, mi nombre... es Agustín, pero bueno, tenés otro usuario. Hola Agustín. Soy estudiante de psicología y arranqué este año a trabajar en integración escolar. Perfecto. Ven que se va abriendo, ¿no? Como el mapa, y hasta ahora hay pocas presentaciones de docentes, que bueno, como les decía, es central, ¿no? Pensar la práctica docente en las aulas hoy en día. Yo lo que había planteado, le planteé a Cintia, que me parecía que está bueno para ordenar, como ella decía al inicio, este es un campo muy, muy grande, muy amplio, y se puede abordar en realidad desde distintos lugares. De hecho, bueno, en una charla, y en el rato que tenemos, hay que elegir un recorrido, y yo armé una secuencia de cosas que me parece que a mí me gustaría transmitirles, contarles, y que podamos charlar, pero por supuesto, eso era simplemente una presentación. Otra profe de nivel inicial, Griselda, muy bien. Mamá de Isabela también, esto aparece bastante, muchas veces en los cursos o espacios que yo doy, también aparece esta doble interés, ¿no? A veces como madres de algunos niños, niñas, ¿no? Sujetos que pueden tener algún tipo de discapacidad, y también por ahí una práctica docente, o una práctica en el campo de la salud. Bueno, si les parece, yo armé como les decía, esta presentación, me gustaría compartirla un poco, y la idea es que sea conversada, ¿sí? No es que sea una clase, no me gusta mucho el estilo de clase, pero sí me parece que, bueno, yo tengo bastante experiencia en este campo, y hay algunas cosas que me gustaría transmitir, que son cosas que para mí son medio centrales, como les decía recién, y está bueno por ahí poder pensarlo. Así que voy a compartir ahora la presentación. ¿Se ve bien? Bueno. Bien. Bueno, recién miren, en una mínima presentación ya se planteó esta cuestión del lugar, ¿no? Que es, no sé si estoy saliendo de mi rol, si no estoy en mi rol, cuál es mi rol, qué me toca hacer y qué no. Y esto es fundamental, ¿sí? Para hablar de integración escolar. Antes de empezar, me gustaría hacer una salvedad. La otra vez yo había armado para otro espacio una charla sobre integración escolar también, no me acuerdo el título completo, tenía otras palabras, pero decía integración escolar, y una participante que se anotó, con buena onda y todo, pero dijo, o me preguntó, me dijo, pero profesora Natalia, ¿no es un poco como ya antiguo hablar de integración escolar? Porque ahora no se habla de inclusión, y el paradigma de inclusión y demás. Y yo un poco, digamos, en cierto sentido sí, ¿no? Podríamos decir que la palabra integración escolar corresponde como a otro paradigma, y hoy por hoy en las escuelas se habla mucho de inclusión, ¿no? La política educativa habla de inclusión, no habla tanto de integración desde el punto de vista de salud, pero, digamos, ¿cómo entiende la discapacidad a los procesos de inclusión de los niños y niñas y adolescentes? Los entiende bajo el paradigma de la integración escolar. Cuando ustedes trabajen, por ejemplo, como acompañantes terapéuticos, o si son maestros integradores, maestros de apoyo a la escolaridad, como querramos llamar estas funciones, dentro del sistema de salud, ese trabajo se encuadra en lo que es el módulo de apoyo a la integración.
Y a mí esto me parece bastante sintomático, ¿no? Pensar que en realidad, digamos, en educación tiene un nombre que es inclusión y en salud tiene otro nombre que es integración. No sé si soy clara, ¿no? Como que ya partimos de una especie de contradicción en el sistema. Entonces, ahora no está acá presente esta compañera, pero bueno, yo un poco me acuerdo que le contesté eso, le digo, en cierto modo tenés razón, pero por otro lado, a mí lo que me gusta más que elegir entre integración e inclusión es pensar medio los procesos de integración guión inclusión, ¿no? Porque a veces estamos en algunas cosas más cercanas a la integración, a veces podemos pensar en la inclusión, me gusta pensar a veces cómo hacer para pasar de este paradigma de la integración al paradigma de la inclusión, no solo decir que ya estamos en otro lado, sino poder mirar estas prácticas y tratar de acercarnos un poquito más a escuelas más inclusivas, en fin, digamos, como para plantear también algo del título. Y esto tiene mucho que ver con el lugar, ¿no? Porque como ya les nombraba recién, el lugar de quien acompaña, ¿no? a niños, niñas, adolescentes, inclusive adultos, porque la integración se puede pensar también para el nivel superior, aunque no es tan frecuente, nos lleva a pensar nuestro propio lugar, ¿no? Entonces, yo les escribí ahí, ¿no? Que me parece que algo fundamental es aceptar que nuestro lugar como acompañantes en escuelas va a ser un lugar muy incierto, muy indefinido, muy poco claro, y esto va más allá de que tengamos más experiencia o menos. A veces si tenemos poca experiencia, bueno, es peor en el sentido de que, bueno, nunca laburé en una escuela, nunca hice un acompañamiento, nunca trabajé como integradora, ¿no? O un docente puede decir, bueno, nunca tuve una situación, ¿no? En el aula donde haya un acompañante, esto puede ser nuevo, aunque es muy, muy frecuente, pero me parece que es muy importante pensar que esta práctica nos tiene que acostumbrar un poco a no tener mucha definición sobre el rol. Y esta pregunta que recién se hacían de, ay, esto es demasiado para mi rol, es poco, me corresponde, no me corresponde, es parte central justamente de la integración, ¿no? Y en ese sentido, yo me quedaba pensando esto, ¿no? Que así como hablaron, por ejemplo, con Florencia Casabela, quienes estuvieron presentes en esa charla sobre, por ejemplo, digamos, pensando, el proceso de acompañante terapéutico puede desarrollar su tarea en distintos lugares, y la escuela es un lugar donde podría hacerlo, de la misma manera que un maestro de apoyo a la inclusión, un maestro integrador, ¿sí? En otras provincias tienen otros nombres, por eso digo, las figuras externas de profesionales que acompañan sujetos en la escuela pueden tener distintos nombres, pero tienen algo en común, que es que la escuela es el escenario donde ocurre eso. No ocurre en cualquier lado, ¿no? Ocurre en la escuela, y meternos en la escuela es, bueno, meternos en la escuela, con su lógica, su manera. Por eso a mí me parecía interesante tomar esta palabra, ¿no? Que está ahí en la presentación, que es que somos extranjeros, ¿no? O sea, quienes entramos a las escuelas a acompañar, somos extranjeros a la escuela, a la propia institución escolar, ¿no? Y en ese sentido, lo que va de la mano de eso es tratar de armarnos un lugar. Hay algo muy difícil, que es que uno tiene que facilitarle a un niño o una niña, ¿no? A un sujeto, su escolaridad, ¿no? Tenemos que entrar para, no sé, que alguien la pueda pasar mejor, para hacerlo sentir, ¿no? Un poco más acompañado, para ayudarlo en, no sé, fuera la cuestión más pedagógica, vincular, lo que fuera que haga falta. Y lo que primero tenemos que ubicar es que nosotros no tenemos un lugar. Entonces, no sé si soy clara, hay algo medio paradojal que es como que estamos ahí para facilitar, ¿no? La escolaridad de un sujeto, siendo nosotros mismos externos al sistema escolar. ¿Queda claro esto? Que alguien me da una. No solo Cintia, ¿eh? Por favor. Sí, queda claro. Entonces esto es algo que está bueno saberlo, porque a mí me parece que a veces uno tiene la sensación de esto, ¿no? De, ay, yo nunca trabajé en escuela, yo nunca hice una integración. Está bien, puede ser, pero lo cierto es que cada vez que empezamos un trabajo nuevo, vamos a tener que empezar como a hacernos un lugar en esa aula, en esa escuela, ¿entienden lo que digo? Con esa docente con la que trabajamos, para esa familia, ese sujeto. Entonces, en un punto de esto que yo les decía de la incertidumbre, la indefinición, es medio estructural con respecto, ¿no? a nuestro trabajo.
Acá se plantea también la palabra AE, para quienes no conocen el campo, digo, ¿no? MI es maestra integradora, AE es acompañante externo, son siglas, no importa. En otras provincias tienen, insisto, otros nombres, pero lo importante es pensar que son todas funciones externas al dispositivo escolar tradicional, y que están ahí para contribuir en algo de las trayectorias escolares, ¿sí? De tal niño, tal niña, tal sujeto, y demás. Después hay otra manera, digamos, también un poquito más cercana a la escuela, de acompañar, que es siendo justamente personal de escuelas especiales, ¿no? Que pueden acompañar en los distintos niveles de la escuela común, ¿sí? O sea, una escuela especial puede llevar sus maestros, ¿no? De apoyo a la inclusión, y hacer algún tipo de acompañamiento, orientación a la escuela de nivel, ¿sí? Digamos, entonces ahí habría como una especie de cuestión compartida, ¿no? Entre la escuela especial y la escuela común. Pero lo importante es pensar esto, ¿no? Siempre estamos en un punto de exterioridad, y uno podría a priori pensar, qué bajón, no soy parte de la escuela, no conozco, pero la verdad que también está bueno no estar tragado por la escuela, ¿no? Como que uno dice, bueno, a veces uno como en la vida misma, ¿no? Si uno no está en un lugar, puede ver cosas que los que están adentro no las ven, o que están muy naturalizadas, o que se pasan por alto. ¿No? Entonces me parece que es un lugar interesante para sostener, pero es un lugar incómodo, ¿sí? No es un lugar que uno diga, ay, qué comodidad. Bien. El trabajo de la inclusión. Entonces yo hice como una trampita, que es, a partir de la convocatoria de pensar la integración, ahora estoy hablando del trabajo de la inclusión, ¿no? Es como si uno dijera, me llaman para hacer una integración, agarré un trabajo de integradora, ¿no? Soy integradora, soy acompañante terapéutico de un chico, me enmarco en lo que es la integración escolar. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que trabajar? Tengo que trabajar en la inclusión, ¿no? Tengo que trabajar justamente en esto que yo les decía recién, en la inclusión de algún sujeto que me toque, ¿no? En ese ámbito escolar en el que está cotidianamente, diariamente, y que además muchas veces, como dice ahí, son chicos y chicas que han tenido malas experiencias en la escuela, ¿sí? O sea, que la pasan mal, o que no tienen vínculos, o que les va mal, digo, ¿no? En cuanto a la cuestión más afectiva, la cuestión vincular, que no han podido establecer vínculos con los docentes, con los pares, que están muy aislados, o que están muy sacados, y están, como, ¿entienden? Todo el tiempo haciendo lío, portándose mal, la escuela no comprende lo que les pasa, o puede haber desconexión, puede haber dificultades de distinto tipo, está en juego esta cuestión de los diagnósticos, de la discapacidad. Entonces me parece como interesante pensar que es difícil nuestro trabajo, porque entramos a acompañar cuando las cosas se han complicado, ¿no? Entonces, esto ya nos pone en un lugar raro, porque ya sobre nosotros hay mucha expectativa. La otra vez me decía, ¿no? Una maestra, ay, con este chico no pude trabajar en todo el año, qué sé yo, ahora quedan 2 meses, pero estoy feliz porque va a entrar la acompañante, y ahora se va a solucionar todo, ¿no? Y yo no le decía nada, pero bueno, ¿no? Esto también es algo que hay que barajar, ¿no? Sería, ¿cuál es la fantasía, la expectativa, ¿no? Que hay sobre quienes acompañamos o quienes trabajamos con los chicos en los ámbitos escolares, ¿no? Esto es medio inevitable, ¿no? Que se pose sobre nosotros una expectativa desmesurada, puede ser, digamos, ¿no? De la escuela, puede ser de la familia, puede ser de los profesionales, puede ser nuestra misma expectativa desde distintos lugares, pero bueno, es parte del laburo. ¿Quieren decir algo hasta acá? ¿Un comentario? Yo. Dale. Quería preguntarle del... Ay, tuteame porque me muero. Vos. Usted habló de... Hablaste de externo o de exteriorizar. Exterioridad. Sí. Eso, por ahí capaz que medio que para mí es como todavía estoy ahí flotando en eso, estoy pensando
qué se refiere usted cuando dice se exterioriza a lo lógico escolar? A la lógica, la lógica. Es como, a ver, más fácil es todavía. La escuela tiene sus maestras, ¿se entiende lo que digo? La maestra de sala, las maestras especiales de gimnasia, de educación física, de plástica, hay a veces un equipo de orientación con suerte, hay un equipo directivo, hay bibliotecaria, hay auxiliares, hay lo que hay en la escuela. Sí. Ahora, ¿qué le pasa a la escuela? Hay algunos pibes que no pueden acomodarse con eso que hay, y necesitan otra cosa. ¿Entendés lo que digo? Entonces, hace falta, a veces, que vengan personas, pero no personas tipo Natalia a título personal, ¿no? Sino funciones, sería la palabra, que faciliten, acompañen, ¿sí? Y sostengan algunas trayectorias escolares en particular, ¿entendés? Y en ese sentido hay todo esto que yo digo, un enlace entre educación y salud, porque, por ejemplo, cuando un sujeto se han nombrado ahí, algún tipo de discapacidad, ¿sí? O tiene un certificado de discapacidad en función de un diagnóstico, la obra social, ¿sí? O la prestación de salud, le brinda como derecho, ¿sí? Tener un apoyo a la escolaridad, ¿sí? O sea, es un derecho, el derecho a la educación. Por eso podemos tener apoyos en la escuela cuando son necesarios. ¿Me seguís? Ahora, eso es todo un trámite, digamos, ¿no? La familia va, presenta la obra social, hay centros de integración, hay, bueno, toda una cuestión burocrática, hay centros de, bueno, muchos de ustedes son acompañantes terapéuticos, ¿no? Hay instituciones que coordinan los acompañamientos terapéuticos. Más allá de la cuestión burocrática, lo que quiero decir es que cuando finalmente se logra ese recurso, ¿sí? Hay un día que vos te van a decir, bueno, Jessica, vos vas a ser la acompañante terapéutica, ¿sí? O la maestra integradora de tal chico que va a tal escuela, en tal turno, tenés que ir 3 veces por semana, y vos vas a llegar solita con tu alma, ¿se entiende lo que digo? A una escuela en la que vas a tener que establecer un vínculo con el niño o niña que te toque trabajar, presentarte con la maestra, ¿se entiende lo que digo? Trabajar con un equipo, ahora vamos a ir viendo como el mapa, pero es más fácil de lo que vos pensás. Externo es eso, es que la escuela tradicional tiene lo que tiene. Y nosotros hoy por hoy tenemos escuelas en las que entra por distintas cosas, distintas funciones, ¿no? Distintos tipos profesionales, o apoyos me gusta esa palabra, para acompañar trayectorias. ¿Ahí se sigue? ¿Alguien más le agarró duda? Pueden preguntar así cosas que por ahí yo las digo como si fueran obvias y no. Isabel dice, sentimos que son la salvación. Entiendo que se refiere a este momento cuando yo decía, bueno, ¿no? Las cosas se complican y viene alguien a acompañar a este niño que nadie puede parar, o este niño que estuvo en un rincón 3 meses sin dirigir la palabra a nadie. Cuando venga el acompañante, ahora va a estar todo bien, ¿no? Acá hay una pregunta de Gladys, una pregunta muy importante, que dice, ¿el acompañante terapéutico acompaña desde lo pedagógico o desde lo social? Si yo me atengo a la letra, tendría que contestarte desde lo social. Pero yo siempre me peleo un poco con esto, porque digo, la escuela está hecha de lo pedagógico. Todo lo que en una escuela se hace tiene un sentido pedagógico. ¿Comprenden lo que digo? Los vínculos, a qué se juega, en un recreo, las actividades, estamos en el aula sentados haciendo alguna actividad, alguna propuesta docente. Entonces, a mí no me es muy funcional para el trabajo separar lo pedagógico de lo afectivo, o separar mucho lo pedagógico de lo social, ¿se entiende? O lo pedagógico de lo conductual, porque me parece que, casi diría, cuanto más cómodo esté un pibe en la escuela, más fácil va a ser que pueda aprender. Entonces ahí tenemos como una cuestión. Sí, es cierto que hay algunas funciones, como por ejemplo la de acompañante terapéutico, o en provincia de Buenos Aires, donde es un poco más fuerte a veces la escuela especial, donde los acompañantes externos no se encargan tanto de la parte pedagógica, ¿comprenden? O sea, pueden no estar tan a cargo de la parte pedagógica. Pero, sí. Lo que pasa también, que puede llegar a suceder a algunos compañeros o colegas, es el hecho de que a veces muchos somos acompañantes y hay una integradora, por ejemplo, se dividen la semana, por ahí vamos 2 o 3 días los acompañantes, y las integradoras tienen
un tiempo estipulado, que son 6 horas dentro de la escuela. Entonces, por ahí creo que por ahí a veces apunta a eso también la pregunta, ¿no? ¿Quién se ocupa en ese punto, digamos, de esta integración? ¿Qué hace, digamos, en ese contexto la integradora y qué rol tiene la AT ahí? Y bueno, en el otro caso sí se mezcla un poquito, en el caso de que no tenga las dos cosas, bueno, el AT termina haciendo un poco de todo o la integradora también. Igualmente yo, si me preguntás a mí, creo que aunque haya distintas funciones, también es medio, tiene que ser un acuerdo de qué se encarga cada quien. ¿Se entiende? O sea, no puede haber para un mismo pibe una mina que va 2 veces por semana y no se sabe qué hace, otra, ¿entienden? Que supervisa con su coordinador y le dice, o sea, hay algo que yo quiero empezar a plantear, es que hay mi hipótesis sobre las integraciones es que de personitas sueltas que acompañan a los chicos, tenemos que pasar a construir un dispositivo de integración. ¿Se entiende? Y esto incluye, si hay una maestra de escuela especial, la maestra de escuela especial, la maestra de nivel. ¿Entienden lo que digo? El acompañante terapéutico si lo hay, o maestra integradora, algo de la coordinación con la familia, si hay profesionales. Entonces ahí ya cambia un poco de qué me encargo yo, porque la pregunta así planteada tiene la trampa de que parece como un tironeo, ¿entendés? Yo me encargo de esto, yo no sé qué, y yo soy de tal profesión, y en realidad en cada caso hay que evaluar qué es lo que hace falta, dónde se complica, ¿no? ¿Cómo podemos llevar adelante ese proceso de inclusión? Me parse muy importante eso. Disculpe, Sí. ¿puedo opinar algo ahí? Obvio. También está el tema de que se tienen que reunir, o sea, tiene que tener un grupo eso, algo interdisciplinario, donde esté el acompañante terapéutico, la maestra, la integradora, la psicopedagoga, en algunos casos interviene la psicóloga, o lo que tenga el niño. Sí, O sea, exactamente. previo tiene que haber una reunión, no es que entra la integradora, un rato entra la T y demás. Exacto. Sino que se van planteando por reuniones, algo así. Exacto. Sería lo ideal, ¿se entiende? Porque muchas veces acá pasa por lo menos una cosa en la provincia de Corrientes pasa eso. Sí, acá en Mercedes puntualmente, el niño que tiene, por ejemplo, acompañante terapéutico en la escuela, integradora, psicóloga, psicopedagoga, tienen una reunión interdisciplinario, un equipo interdisciplinario, donde tienen sus días y su momento. Exacto. No es que todo el tiempo el niño está acompañado por la AT, porque cada uno cumple su función. Exacto. O sea, ser AT no significa ser una maestra, ni tampoco ser una integradora. Exacto, pero también es cierto que a veces, digamos, ejemplo, se da una T, ¿se entiende lo que digo? En una obra social se da alta a una T, y a su vez una maestra también de apoyo a la inclusión, y coexisten dos cosas. A veces, como acaba de decir una compañera acá, en mi caso, mis acompañados todavía no tienen maestra integradora, o sea que se pide, pero todavía no llegó, y a veces tarda mucho, ¿sí?, en aparecer la maestra integradora. Acá Mariela dice, yo entré sin ninguna reunión, a 2 meses y medio que tuve con la pedagoga del niño, como que a veces, si vamos a un ideal de trabajo, sí, es esto que decís, Silvana, tiene que haber reuniones, tiene que haber un trabajo interdisciplinario, tiene que haber una proyección, ¿sí? Lo que pasa que, volviendo a esto que planteábamos antes, la escuela tampoco está acostumbrada a esas dinámicas, ¿no? Porque históricamente la escuela, digamos, no sé, una docente planifica, tiene reuniones, no sé, de área, o con la dirección, o con el equipo, ¿entienden? Y todo esto que ocurre aparte, genera para la escuela también otra demanda, ¿sí? Tener que reunirse con cada equipo, cada niño que tiene un proyecto de integración. Hay una palabra que no la trabajamos acá, pero que es también la del proyecto pedagógico, ¿sí?, para la inclusión, que es el PPI, que a veces, ¿no?, está obviamente indicado en todos los casos en que haya un proceso de inclusión, que es simplemente como un trabajo de adecuación, ¿no?, en distintas áreas de qué son las cosas posibles, ¿no?, para realizar para ese sujeto, y cómo pautar objetivos de trabajo, y cómo pautar también, podríamos decir, estrategias. Bueno, eso también debería hacerse colectivamente, pero bueno, nos encontramos con un panorama me alegro un montón que donde estás vos ahí en Corrientes sea así, tan sistemático. Bueno, mi experiencia me dice que es muy variable esto, ¿sí?
¿sí? Incluso a veces hay escuelas, perdón, una cosita nomás. Sí, está bien. Hay escuelas que están permeables a la entrada de acompañantes y los piden, hay escuelas donde no quieren esto, ¿entienden lo que planteo? Hay a veces rispideces entre la familia y escuelas, al revés, bueno. Acá dice Ruth, a mí me hicieron firmar un papel donde figuraba que el acompañante externo no interviene en lo pedagógico y en el aula pasaba todo lo contrario, esto suele pasar. Yo a esta altura no me enojo con nada, es como que, digo, bueno, hay que armar lo que se pueda en cada contexto, ¿no? Porque si no es como que nos ponemos medio ahí. Mirta pregunta, ¿cuál sería la función de la maestra integradora y quién la designa? Estrictamente, digamos, uno podría decir, la maestra integradora, en provincia de Buenos Aires se le llama maestra integradora o MI, a lo que sería el acompañante externo en Capital Federal, ¿sí? Y la otra es la MAI, la maestra de apoyo a la inclusión, que es de escuela especial, ¿sí? Pero cuando decimos integradora, a veces es una palabra medio tramposa porque no sabemos si estamos haciendo referencia a la maestra de salud, ¿entienden lo que digo? La que va por salud, la que va por educación, digamos, puede ser un poco confuso. Muchas veces no hay un PPI, dice Mónica, hay un acompañante, y también hay docentes que no quieren hacerse cargo de adecuar las tareas para los niños si lo requieren. A ver, un pibe que no encaja en la escuela es una papa caliente. Esto es así. Todo el mundo empieza a desesperarse, nadie sabe qué hacer, se empieza, ¿no?, a alborotar el avispero, va pasando los meses, alguien no aprende, o alguien hace mucho lío, o alguien, ¿no? ¿Entienden? Se van generando situaciones problemáticas, y eso muchas veces hace que, bueno, no sea tan fácil, ¿no?, arremangarse un poco para trabajar. Yo salgo en defensa en este punto de las docentes. La formación docente no nos prepara para trabajar con los chicos y chicas que nos encontramos hoy en día en las aulas. Cuando uno se recibe de maestro, no sé, tiene como una idea de cómo va a ser su alumnado, su clase, lo que va a ocurrir, y al final uno va a una clase y empieza a pasar que, bueno, ¿no?, hay distintas situaciones, hay una diversidad muy grande, ¿no? Más allá de la discapacidad, en cuanto a digo, las posibilidades de cada sujeto de estar en la escuela. Y quiero volver un poquito a esto que yo les planteaba de esta presentación, ¿no? Porque tiene que ver con este campo de las demandas, que me parece que es un poco de lo que están hablando, ¿no? ¿Qué se espera de un proceso de integración, ¿no? O sea, te hacen firmar un papel que dice una cosa, pero cuando vas se pide otra, ¿no? La maestra dice una cosa y después se acuerda otra cosa, va la maestra integradora y en realidad quiere trabajar, no sé, con la maestra de nivel, pero eso no se puede porque ella está ocupada, la persona que hace el acompañamiento terapéutico no se puede meter en lo pedagógico, pero todo el tiempo ocurren situaciones pedagógicas y no sabe qué hacer, ¿no? Estoy diciendo situaciones X que pueden pasar, ¿no? Y en ese punto me parece que es importante esta idea de demanda, porque la demanda tiene que ver con algunos pedidos, ¿no?, o algunas ideas que pueden estar o no explicitadas, pero en definitiva funcionan, ¿no?, como fantasías, proyecciones o expectativas sobre nuestro trabajo o sobre un proceso para un pibe, ¿no?, cómo va a ser la escolaridad de un sujeto en particular. ¿Con qué demandas nos encontramos habitualmente en la escuela? Con demandas de docentes, ¿sí? Puede ser docentes, insisto, de nivel, docentes de escuela especial, con los equipos directivos, equipos de orientación, las familias. Si uno trabaja, por ejemplo, para un centro, ¿me siguen? Para un centro de integración escolar, o para un centro que coordina acompañamientos terapéuticos, también uno tiene su propio coordinador, o alguien que le va diciendo, ¿no?, lo que uno debería hacer, o trabajar en determinada dirección. Si los sujetos tienen un equipo de salud, intervienen a veces también profesionales, pueden haber profesionales externos. ¿Me siguen lo que digo? Que un niño vaya a una terapia psicológica o psicopedagógica, que haya orientaciones del psiquiatra, del neurólogo, terapistas. Bueno, estoy planteando como todo un panorama, y a su vez, en ese escenario, ¿no?, en el cual uno entra, uno tiene también la propia expectativa con respecto a qué debería hacer uno en el trabajo, ¿no? O qué le gustaría hacer, o cómo le gustaría trabajar. Y a mí me gusta plantear esto, ¿no?, que era un poco lo que hablábamos recién, digamos, que el sujeto
con el que vamos a trabajar queda como muy tironeado a veces entre todo este panorama tan a veces confuso. Si es, como decía Silvana, un panorama más coordinado, más ordenado, más planificado, es mucho más fácil. A veces está eso y a veces no está tan fácil, ¿no? O sea, va variando mucho en cada situación. Digo porque yo he laburado también en escuelas, en equipos de orientación, y muchas veces a mí me gusta hacer los seguimientos, ¿no? de todos los equipos externos, y hacerle un laburo de eso y demás, pero yo también a veces le pregunto a las escuelas en las que yo trabajo, digo, ¿cuál es el proyecto de inclusión de la escuela? No te hablo de este nene en particular, o de este otro, o de este otro. La escuela, ¿no? ¿Cómo quiere trabajar estas temáticas? ¿Cómo las va a abordar? ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que la escuela también se tiene que empezar a hacer preguntas que, bueno, hasta ahora no eran tan presentes. Voy leyendo a ver si... Bueno, esto, felicitar a la Facu. Bueno. Disculpe. Sí, ¿puedo? un segundito, Estoy en el... Sí, Miriam, un segundito, no más. Sí. Espera que quiero leer esta. Valeria dice, yo acompaño a una niña por la mañana que tiene el pedido de la MI y la apoyo en lo pedagógico. Un segundito, Lo apoyo en lo pedagógico, y por la tarde acompaño a un niño en donde trabajo en conjunto con la MI, y mi rol es más lo conductual, ¿sí? Bien. Algunos en lo que puede, si molesta que cuando entra la T se olviden que el niño o niña sigue siendo su alumno, con mínimas cosas pueden ayudar un montón en la inclusión. Eso puede pasar a veces, esta expectativa desmesurada en el acompañante externo, a que la escuela a veces un poco se desentienda, porque además muchas veces las maestras tienen un montón de cuestiones a las que atender a la vez, entonces en ese sentido, bueno, puede ser complejo, ¿sí? A ver, ahora sí, Miriam. Sí, perdón, estoy en el colectivo viajando. Ah, muy bueno, en movimiento. Sí, si se me corta, vuelvo a ingresar de nuevo, pero Dale. Una pregunta. Decime. Cada colegio tiene su modalidad de trabajo, o sea, tienen un solo, o sea, tienen un proyecto, pero cada colegio trabaja de historia, tiene su propio, ¿cómo le puedo explicar? Su propia forma de trabajo, ¿no? Sí, su por propia eso hay forma que preguntarle, sí. Claro, por eso hay que preguntarle, perdón, me estoy bajando el colectivo, por eso hay que preguntarle de qué manera se trabaja dentro de ese colegio. Yo he trabajado en comedores, en merenderos, con niños que vienen etiquetados, por ejemplo, de repetidores, nene, supuestamente la mamá dice, no, es tonto, no, todos los niños son inteligentes. Lo único es que hay que explicarle, yo trabajo mucho con la empatía y con la atención, ¿no? Sí. Tratar de que lleguen al mismo objetivo que toda la clase, pero por un camino diferente, o por explicarle varios caminos diferentes para que llegue al mismo resultado, porque no todos los niños aprenden iguales. Eso es lo que les explico yo a las mamás y trato de dejarlas tranquilas, ¿no? Por ejemplo, tienen un objetivo, trabajo con el yo soy el yo puedo. Trabajo mucho con eso yo. Entonces pueden lograr el objetivo de decir, bueno, por ejemplo, venían al merendero en el mes de agosto, ¿no? En el mes de agosto, como que se iban a repetir porque no sabían leer. Entonces, bueno, yo trataba de hacerle dibujos para empezar a ¿cómo le puedo explicar? A que pueda trabajar bien con los niños, a que ellos me conozcan haciendo dibujos, en la confianza, ¿no? En charlar, y bueno, hablando con la mamá, y que yo no voy a hacer milagro. Esto se trabaja de a poco, y que, o sea, desde que ella vino conmigo, el nene vino a estudiar conmigo, ¿no es cierto?, en el merendero, vamos a lograr de a poquito ir aprobando objetivos, pero de a poquito, nada es rápido, le digo. Todo lo que yo hablo, y hasta con el niño también lo hablo.
niño o niña, ¿no? Entonces... No, perdón, esto que decís, porque esto de los propios tiempos de cada sujeto, ¿sí? O sea, claro. ¿cuántos, digamos, cuáles son digamos, los procesos de cada sujeto? Me parece re interesante, sí. ¿Viste? Porque, sí. En cierto modo, la escuela tradicional está acostumbrada a esta cuestión de la homogeneidad, ¿entendés? Que todos a la misma vez hagan lo mismo, puedan lo mismo, ¿no? Y me parece como muy interesante, tomando esto que traes vos de los propios tiempos, ¿no? Sí. A mí siempre me gusta pensar, más que la pregunta esta de ¿qué le toca a cada uno? Me parece que está bueno decir ¿qué necesita este sujeto? Y después cómo lo organizamos. ¿Entienden? O sea, ¿qué necesita? Sí. Yo armo estrategias de trabajo con cada niño, que cada niño es diferente, y llega al mismo resultado que los demás, pero por caminos diferentes. Exacto, ¿no es cierto? Exacto, entonces trato de trabajar así. Y bueno, y trato de trabajar, por ejemplo, en la parte de lectura, que es lo que más le cuesta, bueno, trabajamos lectura, no nos vamos a entreverar. Primero trabajamos en lectura, cuando logres alcanzar el objetivo, vamos a matemática, pero primero nos concentramos en algo. Bien. Porque si vamos a las dos cosas, los niños se marean. Exacto. Sí, pero además esto que decís tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, en cada situación hay que hacer una evaluación, y con eso tiene que ver justamente lo que se nombraba el PPI, el Proyecto Pedagógico de la Inclusión, como de ordenar un camino singular para ese sujeto, ¿no? Por dónde empezar, qué objetivos nos podemos plantear, qué cosas por ahí quedan por fuera, o cuáles hace falta adquirir primero para luego ir por más. Entonces, a mí me parece que esta pregunta, ¿no? De ¿qué necesita alguien para poder aprender? ¿O qué necesita alguien para poder pasarla mejor en la escuela? No son preguntas bastante coloquiales, ¿no? ¿Qué necesita alguien para no sufrir tanto en ámbitos escolares? Es algo que nos tenemos que contestar los adultos en general. Y después se verá, en función del lugar que cada uno ocupe, cómo contribuir, ¿no? A esa respuesta, ¿no? Que es una respuesta colectiva. Acá dice Mariela, ¿cuántos son los niños, niñas con dificultad pueden tener un docente en el aula? ¿Hay un cupo? Y si es así, ¿cómo se procede? Sí, hay un cupo, en Capital Federal, por ejemplo, hay un cupo, pero eso es algo bastante discutido. Hay un cupo porque en un momento empezó a pasar que cada chico tenía un adulto, ¿entienden? Adentro, y era como muy, muy difícil, entonces se tuvo que limitar eso. Pero también está toda la cuestión de los amparos, porque si hay una discapacidad y una indicación de un apoyo a la escolaridad, eso también es un derecho, como yo les decía, el niño no se puede prohibir. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que Natalia, en cada lugar se juegan de manera diferente. Sí, no sé quién me habla porque no... Sí. ¿Existe alguna ley de inclusión? Sí, hay cuestiones que tienen... ¿No señalan los amparos y demás? Los amparos tienen que ver con el recurso de reclamo cuando no se están cumpliendo algunas cosas, ¿me siguen? Pero digamos, no hay que ir muy lejos, ¿sí? O sea, la ley educativa actual y la ley de discapacidad nos amparan para poder tener estos recursos. El problema es como, voy a ir una cosa más sencilla todavía. Todas las escuelas, ¿vieron esta escuela hace poco que se hizo famosa porque echó o expulsó a algunos estudiantes porque tenían diagnóstico? ¿Se acuerdan lo que estoy planteando? Que salió en los medios en todos lados y ahora la escuela cerró. Está en Pilar. Exactamente. Está en Pilar. Exactamente. Está prohibido discriminar a sujetos, ¿sí? O negarles el derecho a la vacante por una cuestión de discapacidad. Eso es un acto de discriminación. Donde yo estoy haciendo el acompañamiento externo, están yendo ahí. Sí. De ese colegio, y es terrible la cantidad que hay para primaria, más que nada. Exacto. Pero ¿por qué lo digo? ¿Sí? Porque hay algo a ver, no sé cómo explicarles. La ley dice una cosa, pero las prácticas dicen otra. Ahí fue escandaloso porque los querían rajar de un día para el otro. Pero ¿cuántas escuelas hacen admisiones de los chicos para evaluarlos? Y en función de eso decirle a las familias si hay vacantes. Me refiero a las escuelas privadas, ¿sí? En las escuelas públicas es diferente, por suerte, gracias al cielo, ¿sí? Las escuelas públicas en general tienen mayor apertura para esto, más allá de la obligatoriedad. Pero muchas escuelas privadas, ¿entienden lo que digo? Tienen instancias de evaluación y después se les hace una devolución a las familias. A mí me ha pasado también de trabajar mucho en escuelas y ver
que por ahí pasado 1 año, 2 años, cuando el sujeto no hacía progresos, la escuela elegantemente invitaba a que probaran en otro lado, lo cual no es una expulsión hecha y derecha, ¿comprenden lo que digo? Pero por otro lado. Hay familias que, ¿qué hacen? Los sacan a los chicos, hay familias que dicen, no, le corresponde estar acá, y le meten un amparo a la escuela obligando. Ahora, ¿cómo le puede pasar a un chico de una escuela que lo quiso sacar, y que fue obligada, no sé si soy clara, ¿no?, a mantener esa matrícula por una cuestión de... Entonces, lo que a mí me gusta pensar, más allá, insisto, de la letra chica de la normativa, es que si nosotros vamos a la normativa, dice pluralidad, inclusión, trayectorias escolares flexibles, ¿entienden lo que digo? Dice interdisciplina, dice trabajo colaborativo, pluralidad, diversidad, todo eso está dicho. Ahora, ¿trabajamos así? Eso es lo que yo digo. Cotidianamente trabajamos así. Entonces, hace poco yo di una charla en otro espacio que se llamaba Del dicho al hecho. La inclusión como marco y como práctica. ¿Por qué? Porque era eso. Del dicho hermoso. Y el hecho, lo cotidiano, ¿cómo es lo diario? ¿Entienden? Entonces, acá está nombrando Daniel la ley de educación, ¿entienden? Pero también hay cuestiones referidas específicamente a la discapacidad. Hay un problema con esto. La inclusión educativa no se refiere solamente a los sujetos con discapacidad. Un aula tiene que ser inclusiva en la diversidad. No, están algunos niños y otros que tienen discapacidad. ¿Entienden lo que planteo? La escuela tiene que ser inclusiva a las diferencias, sean las que sean. ¿Sí? Diferencias de género, diferencias de la procedencia socioeconómica, sociocultural, ¿entienden? El capital cultural de un sujeto, las distintas posibilidades cognitivas o no que alguien pueda tener, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la inclusión, que la escuela sea lo más amplia, plural, diversa y respetuosa de las diferencias posibles. Eso no tiene nada que ver con que alguien tenga o no un certificado de discapacidad, o que tenga o no un diagnóstico ofrecido por salud. Esto quiero dejarlo claro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de integración, ya estamos hablando de sujetos que por algún motivo ya tienen un apoyo en la escuela, con lo cual ahí ya están como un poco amparados, ¿no?, por esta cuestión de la discapacidad, pero está lleno de sujetos que por distintos motivos no tienen acceso a profesionales, o no tienen todavía, ¿entienden?, un diagnóstico certero, o no tienen todavía un certificado de discapacidad, un CUD que les permita eso. ¿Queda claro esto? Entonces, si bien la ley está presente, no siempre se rige, ni hablar del tema burocrático que hay para generar una integración escolar. Eso pasa también, a veces está todo dado como para la integración y por distintos motivos se va posponiendo, ¿sí? Distintos motivos. Bien, perdón que no llego a leer. Vieron que es un tema que da para un montón. Alguien dijo, este curso no es un curso, es una charla, pero bueno, digo, me parece que da para un montón, ¿no? Dice, Valeria, me pasó que en una escuela pusieron muchas barreras burocráticas y tardó 3 meses el proceso, y gracias a su equipo y la amenaza de amparo no les quedó otra, como entiendo yo, que incorporarlo, pero mi lugar al principio fue más incómodo hasta que me posicioné, ¿sí? Eso también, ¿no? Como que, y ahí empezó a trabajar con la docente y la maestra integradora, ¿no? Pero es interesante porque me gusta esto, volvamos a este título que yo dije, ¿no? Del dicho al hecho. Sí, tenemos una normativa que es sumamente inclusiva, por suerte, ¿no? Pero nuestras prácticas no están a esa altura, y cada una y cada uno de nosotros tenemos mucho todavía que trabajar para poder transformar las cosas. Yo soy positiva igual, ¿no? En el sentido de que siempre uno escucha cosas y se queja y es un horror, pero soy bastante, me gusta cuando, muchas veces se puede elaborar bien, o se puede hacer pequeñas cosas que están bien. ¿Qué dice acá? ¿Qué efectos queremos tener cuando acompañamos a alguien en la escuela, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué expectativas hay, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades y qué apoyos podemos brindar para eso? Lo que yo quería retomar también de esto que dijo Diego, que seguramente también trabajó Santi la vez pasada, es la cuestión de la transferencia, ¿no? Que no es solo un concepto teórico, sino la construcción de un vínculo. Para poder trabajar cualquier objetivo que nos propongamos, primero hay que armar un vínculo. Y en la integración escolar no es solo un vínculo con el sujeto con el que trabajamos.
es un vínculo con la docente, es un vínculo con la escuela, es esto que planteaban, que me conozcan, ¿no? Que la escuela baje la guardia, que no es que yo estoy ahí para ver lo que la maestra hace o supervisar, ¿no? Hay que generar un vínculo con la familia, ¿sí? O sea que la cuestión de la afectividad es fundamental para trabajar, ¿sí? O sea, poder establecer transferencias, poder hacernos un lugar, ¿no? En ese recorrido. Y también trabajar en uno, sí. Perdón, no, obvio, también trabajar en uno mismo, porque yo hace 2 meses y medio que estoy, y yo entré porque yo entregué un currículum a alguien y la mamá después me buscó, ¿no? Y yo te iba a preguntar, yo estoy haciendo la integración desde las 8 hasta las 4:30, o sea, hago los 2 turnos con el mismo niño. Yo no sé, yo ya me acostumbré, pero el vínculo que se da con el niño, el vínculo que se da con la escuela, y después cuando vos ves los logros, porque yo los veo, también es trabajar en uno eso, porque por ahí yo soy una persona muy emocional, entonces digo, por ahí me da ganas de llorar o de emocionarme cuando veo su motricidad, por ejemplo, que el otro día corrió, cuando antes ni siquiera quería hablar. Entonces es contener, porque es felicitarlo, pero no pasar solamente hasta ahí, ¿no? Como que vos misma tenés que ponerse una barrera y después cuando salgo me lloro todo, porque también soy mamá y lo veo, pero también trabajar en uno, más allá de que la supervisión, como vos decís, pero trabajar en el continuo, porque es yo como siempre digo, la que estoy 8 horas y media con el niño desde la mañana hasta que se va, soy yo, después está su familia y vos vas viendo minuto a minuto. Pero te voy a mira, yo misma lo dije, lo de la afectividad, lo más importante, lo que quieras. Acá trae esto Silvia de la distancia óptima, pero realmente yo lo creo porque, mira, yo laburé mucho también acompañando hace muchos años, ¿no? Y es re emocionante, ¿no? Cuando uno va a un acto, cuando es como, ¿no? Hay una cosa tipo que uno dice, no lo puedo creer que pueda esto, pero todo acompañante terapéutico, todo maestro de apoyo, todo maestro integrador debería trabajar para que su presencia ya no sea necesaria, ¿entienden? Es como el trabajo en el que uno tiene que trabajar para quedarse sin trabajo, ¿entienden? O sea, para no generar dependencia, para no generar, ay, conmigo hace esto, ¿no? Está 8 horas, es muy difícil en nuestro trabajo porque no tenemos que agarrarnos a los chicos, ¿comprenden? No es un trabajo de, ay, conmigo lo hace, conmigo puede, mira cómo trabajamos uno a uno. Entonces, ¿qué pasa? El aula sigue y yo me quedo en otra escena con el pibe, ¿entienden? Nada que ver con eso. Entonces, es lo que decían recién, ¿no? Eso lo que genera es que la escuela cada vez se desentienda más, porque dice, bueno, esto que está pasando acá, no sé qué es, ¿entiendes? Es como una cosa. Entonces, obvio que uno primero hace un laburo uno a uno, pero siempre después tiene que pensar en cómo armar redes. ¿Cómo armar redes? Anda, por ejemplo, una pava. Hace algo conmigo, ¿no? Lo que fuera, ¿no? O una tarea, un cosito, lo que fuera. Entonces me lo muestra. Yo en vez de, ay, anda a mostrarle a la seño. ¿Entendés? Anda a mostrarle a la seño, ¿qué dice las? ¿Entendés? Siempre es empezar a triangular de alguna manera, para no quedarnos en esta cosa tan tentadora, por otro lado, porque muchos de los chicos, como yo les decía, a quienes acompañamos, la han pasado mal, ¿no? Y la pasan mal, entonces uno tiene como esta tendencia a la protección, o a la sobreprotección, que sabemos que nunca nos lleva a ningún buen lado, ¿no? La sobreprotección. Entonces, me parece piola esto que decís, ¿no? Es un trabajo emotivo, emocional, muy, no sé cómo decir, muy intenso afectivamente, pero desde el punto de vista profesional, ahora lo vamos a ver un poco, se trata un poco de, como decir, entender que nuestra práctica está en función de ser un apoyo que luego pueda retirarse, ¿no? O que pueda ser más prescindible, no siempre, ¿no? Pero me pasó que él hoy me preguntó, porque él está en 6º grado y va a secundaria, y me dice, ¿cuánto tiempo tengo que tener un acompañante? Entonces digo, cuando vos más rápido hagas, porque te entiendo lo que vos decís, porque me pasó que tuve otro acompañamiento, no integral, pero domiciliario, y también trabajé para el irme, porque pasa eso, trabajás para el irte. Es una profesión muy linda, y a la misma vez me encantó, porque me fui viendo los logros
Si sigue con otra T o no, ya es otro tema. Pero me voy a que hoy me tocó eso, y me dijo, ¿cuánto tiempo más tengo que tener? Exacto. Y le digo, si vos haces las cosas, es como que también tenés que trabajar con ellos y poder hacerlos entender, ¿no? Exactamente, exactamente. Es todo un vínculo, es todo vincular y es todo vincular y es como un ida y vuelta en esa, porque no es que es un laburo frío que uno lo hace, pero tampoco uno puede, viste que la emoción nunca nos deja leer. Es como, no sé, para decirlo, yo soy psicóloga de profesión. Bueno, uno a veces sí, le pasan cosas, no es que a uno no le pasa nada con lo que escucha de los pacientes, pero no es que uno actúa desde ahí, ¿se entiende? O sea, uno después tiene que volver a situarse y decir, bueno, a ver, ¿no? Como hay un trabajo esto de la distancia, ¿no? De cómo ubicar, eso bien la cuestión de la transferencia, ¿sí? Sí, es trabajar para la independencia del niño, trabajar para decir, bueno, yo voy a llegar hasta acá, después para trabajar para que él logre ser independiente y poder lograr sus objetivos. Uno dice, bueno, yo voy a trabajar cierto tiempo. Exacto. ¿Y de qué manera? ¿Se entiende? O sea, decir, bueno, voy a trabajar así y después voy a trabajar con tal persona. Volvemos a la pregunta del principio. ¿A quién le toca cada cosa? Bueno, eso es algo que uno tiene que ir reformulando, ¿entienden? Si primero solo lo hacía conmigo, después cómo es con otro. La otra vez me contaba una acompañante y me decía que el chico que ella acompañaba solo hacía pis cuando ella llegaba. Entonces ella iba solamente, ¿entienden? Una parte del día y estaba aguantándose. Entonces eso es una locura, ¿comprenden? Hay que empezar a trabajar justamente para poder, o sea, que un logro no sea el logro conmigo, solo conmigo, ¿no? Sino que sea un logro de un sujeto que se pueda poner en juego en la institución escolar, ni siquiera, porque al año siguiente va a cambiar de maestra. Entonces, es lo mismo, digamos, ¿no? Pensando en la maestra de nivel. No es que solo puede estudiar con... Entonces, es empezar también a trabajar a lo de la circulación, de la rotación, esto del trabajo en equipo, de las reuniones, de ir pensando eso. Acá pone algo, me parece, Eva, que me parece muy interesante, que plantea, entiendo que está en La Pampa, porque dice que es en La Pampa tiene mucho laburo con esas cuestiones de inclusión, dice que cerró las escuelas especiales e integró en la escuela común, ¿no? Entonces dice esto, que la ley dice que todas las escuelas son inclusivas, y repartió a los docentes para colaborar con las escuelas desde este año. O sea que hubo un cambio muy estructural. Nosotros seguimos teniendo esta división entre escuela especial y escuela común, pero es un poquito más, digamos, armoniosa la relación, ¿no? En otro momento, cuando se crearon las escuelas especiales, digamos, lo que hacían era tener toda una matrícula de estudiantes que quedaban por fuera del sistema educativo tradicional. ¿Comprenden lo que digo? Entonces la escuela especial y la escuela común iban como en caminos paralelos que no se tocaban, ¿no? Ahora esto de, bueno, poder compartir la matrícula, poder estar en un espacio o en otro, poder pensar estrategias en conjunto, digamos, me parece que nos ofrece otra cuestión, y hay que ver en todo caso, ¿no? Digamos, la escuela común, yo soy muy fanática de que los chicos y las chicas estén en la escuela común, pero también debo decir que he visto sufrir mucho a los chicos a veces en la escuela común, porque hay veces que para algunos chicos la escuela común es algo es un espacio muy difícil, ¿no? Para poder estar, no necesariamente es el mejor lugar, por eso hay otros dispositivos. Acá creo que Silvia dice que se refiere a que le lleva los logros a la maestra, también en relación a esto que veníamos hablando. Natalia, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a esto que vos mencionabas recién? Digamos, sí, cuando no se logra esa transferencia, cuando la inclusión no pasa, pero por lo que, digamos, por lo que se plantea, el caso es hay una nena que tiene un grado muy severo, incluso hasta debería estar medicada, pero la mamá está negada a cumplir con lo que el médico le dice. Es muy violenta, golpeó a muchos compañeritos. Bueno, terminó todo en esto que vos decías, ¿no? De que la denunció incluso a la maestra por discriminación, presentó un amparo. La solución que le dieron fue cambiar a la nena de curso, que es lo que vos decías, ¿no? Cómo se siente una criatura cuando vos la ponés y la sacás de un lugar como si fuera un objeto, y no tenés en cuenta que esa criatura está sufriendo a la par de sus otros compañeros, porque los chicos con los que por ahí tenía un vínculo muy pequeño, en el salón lo perdió, a esta altura del año pasarla a otra. O sea, ¿cuáles son las herramientas como par, ¿no? Como padre, como
porque no vemos respuesta de la escuela, la mamá entiendo y entendemos que es un proceso a veces muy difícil de aceptar y de llevar adelante, ¿no? Todo el acompañamiento que necesita alguien que está pasando por esa situación, pero la verdad que es lo que vos decís, estamos como todos como muy angustiados, ya no sabemos qué hacer, ya, o sea, pasamos del enojo a la angustia a la desesperación porque los otros chicos también sufren, ahora está pasando lo mismo en el otro aula, que ya lastimó a 2 compañeritos, los nenes no quieren ir, y no vemos una respuesta, digamos, ni de la escuela, ni del equipo de orientación escolar. Tal cual. No sabemos cuáles son las herramientas que por ahí, o sea, uno como familia decís, bueno, tengo un recurso de amparo cuando hay un caso de que no lo quieran tomar. Pero desde el otro lugar, digamos, siempre, ¿no? Acompañando y ver, de buscarle una solución. Es muy difícil cuando la familia no... Rosalía, puntualmente vos, ¿cuál es tu función en esta situación que estás describiendo? Porque ahí me perdí un poquito. Es la compañerita de mi sobrina. Ok. Están en primer grado ellos, pero bueno, ya desde sala de preescolar que vienen con esta situación, y pasa esto, ¿no? Que nada, la escuela entiende y tiene muy claro que no la puede sacar a la nena, pero cada vez se está agravando más y la nena la pasa mal, los chicos la pasan mal, es muy violenta, y no encontramos, o sea, manera de buscarle una solución, porque claramente tampoco es separarla ni... no sabemos qué herramienta o si hay alguna supervisión que se pueda pedir, porque quizás es esto que vos decís, quizás esta nena necesite otro tipo de lugar donde tenga otra contención. Las acompañantes que vinieron 2, se fueron, hoy está con la acompañante de otra compañerita, pero imagínate que, nada, es una situación, viste, como muy difícil, muy aparte extrema. a veces, no lo sé, es como muy difícil que te conteste en el sentido, no por no querer hacerlo, sino porque cada situación es como muy particular, pero a veces me quedo pensando que el hecho, por ejemplo, de estar muchas horas adentro de un aula, para algunos pibes es insoportable. Claro. Y las escuelas se empeñan en, ¿no? Entonces ponen a un acompañante como, a ver, evita que salga, que no salga. Entonces, uno tiene como que empezar a ir, me parece, al revés, ¿entendés? De menos es que, a más. Incluso la escuela mejor. lo propuso acortar, y la mamá no quiere. Ella quiere que la nena haga lo que hacen sus compañeros. Claro. No porque a veces puede ser, perdón, una reducción de jornada, que es lo que estás diciendo vos, o no, en el sentido de, a ver cómo decirlo, que pueda estar en la escuela pero en otros espacios, o compartiendo, ¿entendés? Otra cosa, o un ratito y antes de que la cosa se complique mucho. O sea, yo lo que noto es que a veces le echamos la culpa a los chicos y a las chicas por estallidos que tienen, más por la rigidez del dispositivo escolar que por lo que a ellos les pasa. No sé si estoy clara, ¿no? Como que se les pide cosas que no están en condiciones todavía de hacer, o que quizás nunca puedan hacer. Entonces, me parece que ahí hay toda una cuestión, ¿no? De a ver, cómo argumentar que no es por una cuestión de exclusión, sino de, a ver, a cómo acompañar esos procesos, ¿sí? O sea, siempre soy muy pro de, ¿viste? Ir de a poquito, ¿viste? Ir de a poquito, y que también pero las digamos, familias... dentro de las posibilidades legales estaría que la escuela proponga una reducción, porque yo creo que a la nena lo que le pasa es eso también, ¿no? Es como, imagínate, dentro de un aula, 30 chicos, uno entiende que lo que debe estar sufriendo también esta criatura. Lógicamente, seguro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí la propia escuela tiene sus instancias de supervisión, ¿entendés? Supervisión de la propia escuela, ¿sí? Hay supervisiones, digamos, de nivel, y hay supervisiones de psicología, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, ahí hay que ver en cada espacio, digamos, quién es la palabra autorizada, como para ir un poquito más allá, a ver si puede por ahí conversar con la familia o hablar. Pero de vuelta, la transferencia no es solo, ay, yo me llevo bien con el niño. Es, por ejemplo, que la escuela logre armar un buen vínculo con la familia, como para que lo que la escuela le diga, la familia no lo escuche como que están rajando al hijo, o que no lo quieren, o que lo quieren un ratito, sino que es por el bien. ¿Se entiende lo que digo? Claro, Sujeto. Entonces, ahí entran como muchos factores. Acá dice Valeria que las conductas disruptivas, que se refiere, bueno, a esto, son difíciles de trabajar hasta que encontrás la estrategia adecuada. En mi caso, la terapista ocupacional me dio varios tips.
en el acompañamiento, pero en cualquier caso yo creo que, digamos, aún para cada pibe, la cuestión no es tanto, a ver, solo cómo trabajar, sino cómo ir armando este camino de la escolaridad. Nosotros llegamos y ponemos a los chicos, cerramos la puerta y decimos, ay, qué linda está la escuela. No todos los chicos pueden estar en la escuela de la misma manera. ¿Entienden? No, o sea, la escuela puede ser un horror para muchos chicos. Y hay que empezar a pensar eso, sí. Sí, la escuela, el niño no se tiene que adaptar a la escuela, sino la escuela se tiene que adaptar al niño en ese caso. Bueno, pero la escuela está hecha al revés. La escuela se armó, no se armó para adaptarse a ningún niño, ¿no? El sistema escolar está hecho al revés, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. Un niño, ¿cuánto tiempo puede esperar una maestra integradora? En el merendero, antes de la pandemia, tenía un nene de primaria que estaba esperando 1 año y medio la maestra integradora, y un nene de primer año de secundaria, también 2 años esperando a la maestra integradora. Y lo iban a hacer repetir porque no lograba alcanzar los objetivos. Pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo un niño puede esperar? De vuelta, es muy... A ver, hay distintas cosas, ¿sí? Hay distintas cosas. Hay recursos que permiten acelerar, pero cualquier persona que plantee, digamos, tanto... Hay alguien que está un poco, creo que sos Miriam, en el viaje. Hay, por ejemplo, muchas veces, te digo porque yo trabajo en integración escolar, que es muy difícil conseguir profesionales que hagan los acompañamientos. O sea, se pone en marcha el recurso, pero después no se consiguen profesionales, ¿sí? Porque aparte sus trabajos están bastante precarizados, bueno, en fin. Y a veces también desde las escuelas especiales no se logra, ¿sí? O sea, no se logra abarcar la matrícula de estudiantes con procesos de inclusión, ¿no? Entonces se terminan repartiendo entre los docentes. A ver, para decirlo fácil, hay más necesidad de la que se logra cubrir. Esto pasa en todo, ¿sí? O sea, es así porque está... Y esto podemos leerlo como, ay, todos los chicos tienen problemas, o podemos leerlo como, bueno, la escuela sí o sí tiene que cambiar. Vamos hacia el modelo de La Pampa, entonces, vamos a tener escuelas que puedan contener más distintas escolaridades. ¿Cómo se llega a la maestra integradora? Bueno, digamos, si la maestra integradora es de salud, hay que hacer todo el proceso que yo les decía desde la obra social, y si tiene que ver con la escuela especial, bueno, estarán las escuelas especiales, públicas o privadas, que intervienen en ese acompañamiento, ¿sí? La designación de profesionales tarda básicamente porque hay que hacer un montón de papeles que permitan eso, porque la escuela lo tiene que aprobar, porque las escuelas tienen distintos requisitos, porque, por ejemplo, en Capital Federal es obligatorio que los profesionales externos estén recibidos, mientras que en Provincia de Buenos Aires estudiantes avanzados pueden hacer trabajos de acompañamiento, en fin, hay como muchas cuestiones con respecto a esto. No me quiero meter mucho en la cosa puntual, porque me parece que nos perdemos un poquito lo general, ¿no? Que me gustaría... ¿Puedo hacer una pregunta más? Si el niño no tiene obra social, ¿cómo puede acceder a la maestra integradora? Es que el niño, digamos, en realidad, cuando hay un certificado de discapacidad, ¿sí? Está el terreno fértil como para que pueda tener una cobertura, porque es el Estado el que tiene que cubrir eso a través de una obra social, ¿sí? Eso se gestiona. ¿Me seguís? Sí, entendí. Muchísimas gracias. No hay problema. Digamos, la discapacidad es prioridad, ¿sí? Entonces el Estado está obligado a esa cobertura. De hecho, no se lo paga una prepaga, ¿sí? Es el Estado, ¿no? El que se encarga justamente de la cobertura de ese servicio. ¿A través de qué, discúlpame Natalia, y a través de qué medios ellos pueden acceder, no teniendo obra social y teniendo un certificado de CUT? Bueno, lo que pasa es que eso hay que tramitarlo en un hospital público, ¿sí? O sea, tienen que tener un certificado de discapacidad, digamos, tienen el CUD, y ahí tienen que efectivizar, digamos, si no vía judicial, digamos, que haya una cobertura de eso, ¿sí? Sí, los nenes que te habían comentado, se estaban esperando hace, por ejemplo, el de secundaria, 2 años, una maestra integradora, y tenía el de discapacidad, tenía el certificado, exacto. Por eso te pregunté... Claro. Sí. En general no tarda tanto, ¿sí? O sea, en general no tarda tanto, y también los amparos para lo que sirven es para acelerar eso, ¿sí? Entonces, a veces
Pero bueno, también es cierto esto, mucha gente no puede acceder a abogados o amparos. Hay instituciones públicas, sí, están los Ministerios de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, digamos, hay instancias como para eso. Pero bueno, es como todo, digamos, no es tan fácil. Dice Silvia, en la provincia creo que va a la escuela especial más cerca de su domicilio, siempre y cuando tenga curso. Bueno, también, obviamente la escuela especial puede ofrecer también eso. Pero bueno, en fin, son variados los recursos. Lo que digo es que aún habiendo toda la estructura, a veces no se logra. ¿Me siguen? Aún teniendo el niño todas estas cuestiones cubiertas, es difícil. Con lo cual, llegamos siempre a la misma conclusión, de que las escuelas deberían estar cada vez más robustas para acompañar trayectorias escolares sin depender tanto de todos estos profesionales externos, ¿no? Que somos nosotros mismos. Entonces hay que empezar un poco también a transformar eso. Cierro con dos cosas más. La orientación significa hacia dónde queremos trabajar. Entonces dije, no trabajamos uno a uno, ¿sí? Sino que trabajamos justamente en esta construcción de la red, ¿sí? O sea, la trayectoria educativa es de cada quien, pero la escuela es la escuela de todos y todas, digamos, es un escenario colectivo. Y después esto que alguien decía recién, yo puedo haber hecho un curso de acompañante terapéutica, yo soy psicóloga, yo soy psicopedagoga, yo soy terapista ocupacional, lo que sea, soy estudiante de... Pero lo importante es qué función estoy cumpliendo en un ámbito escolar, ¿sí? Por eso yo siempre digo, la escuela no es un consultorio, ¿no? Es como una frase mía de cabecera, cuando uno está acompañando a un pibe, no se tiene que olvidar de que está en la escuela. Eso nos da un marco diferente a el resto de las prácticas, ¿sí? Me parece que es muy importante tener en cuenta la cuestión Y después otra cosa más que está en relación a lo que hablamos recién, es esto, ¿no? Que decíamos recién de la emocionalidad y del trabajo, y cómo uno se engancha, ¿no? Desde lo afectivo. Y a mí me gusta siempre plantear algo que es muy de la clínica, ¿no? Del psicoanálisis, pero que yo lo hago mucho también en prácticas de supervisión, ¿no? Cuando acompaño a quienes acompañan, como pensar los dos tiempos. Uno va a la escuela y pasa de todo, ¿no? Se equivoca, pasa esto, viene uno, te dice una cosa, el pibe llora, el pibe rompe todo, te reta la directora, lo que fuera que pase. Te peleas con la maestra. Ahora, el lugar en el que uno puede pensar la función no es en ese caos y en ese día a día, sino que uno la puede pensar, ¿entienden lo que digo? En otro espacio, en otro dispositivo, charlando con un colega, escribiendo algo de lo que pasó, poniéndose a pensar. Entonces yo quiero dividir la práctica en dos tiempos. El tiempo del trabajo y el tiempo sobre pensar sobre el trabajo. Es tan importante uno como otro. Porque si no podemos pensar sobre ese quilombo que acabamos de nombrar desde hace una hora, es muy difícil que nos podamos orientar, ¿sí? Entonces, ¿cómo armamos justamente esta cuestión de la orientación? Es en relación justamente a esta instancia de pensar o reflexionar sobre la práctica. Del mismo modo que hay un trabajo uno a uno, pero después uno tiene que llevarlo a un equipo, tiene que llevarlo a otro, tiene que poder pensar. Dos cosas más, y con esto cierro, y si quieren charlamos un poquito más, tienen un rato. La escuela común, como decía recién Miriam, tendría que adaptarse a los estudiantes y a las estudiantes, pero se armó al revés, para que cada sujeto se adapte a la escuela. Entonces nosotros tenemos que, para poder integrar, tenemos que desandar la idea de normalidad, que es esto que yo les decía, que todos puedan lo mismo, que todos hagan lo mismo, que todos les pase lo mismo, que no. Esta idea de la norma, del homogéneo, hay que desandar, hay que desarmar ese aspecto. Después hay que desarmar la lógica de la escuela, que es una lógica muy instalada, que es la de comparación. Las notas, quién es más, el abanderado, quién es más que otro, ¿entienden lo que digo? ¿Quién puede más? ¿Quién se saca más? O sea, toda la escuela es una lógica comparativa, no es una lógica, ¿no?, de la pluralidad. Es la lógica de quién puede, quién no puede, quién hace mejor, quién hace... Entonces la pregunta, me parece, en relación a esta normativa de inclusión es, ¿cómo intervenir con lo múltiple? Y son todas palabras que están en la cuestión de la ley de educación. Heterogeneidad, diversidad, diferencias, pluralidad, son todas palabras que las encontramos en la política educativa. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de heterogeneidad, de diversidad, de diferencias, de pluralidad. El problema es si podemos o no trabajar de esa manera, con esas palabras. ¿Entienden lo que estoy planteando? No es que son palabras ajenas a la inclusión, no, son las palabras que sostienen la idea de inclusión. Ahora,
¿Cómo las hacemos carne en el día a día de la escuela? Es lo que tenemos que pensar. Hace falta medidas de apoyo, de acompañamiento, como decían, personalizadas, distribuyendo funciones, pensando en equipo, pensar los proyectos, ¿no? Digamos, de cada sujeto, eso por supuesto, pero no me quiero olvidar de esta palabra que es una apuesta en definitiva, ¿no? Es como si uno hiciera toda apuesta uno la hace sin saber el resultado, si no, no sería una apuesta, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando recién preguntaban cuánto tiene que pasar, cuánto tiempo puede esperar, a veces, por supuesto alguien merece todos los recursos que correspondan, pero no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo, no empecemos a esperar a ese momento para empezar a trabajar. Hasta que llegue el acompañante hagamos algo. ¿Entienden lo que digo? Hasta que venga la maestra especial vamos haciendo algo. Hasta que tenga terapias vamos haciendo algo, porque si no, seguimos poniendo las expectativas afuera y nos olvidamos de lo que sí podemos trabajar con los recursos que tenemos. Que a veces son menos y a veces son más. Pero ojo con esta cuestión de la espera en el sentido de espera igual a expectativa de que todo se solucione cuando plin, plin, plin. Eso pasa mucho. ¿Sí? ¿Entienden? A veces esos tiempos largos se hacen todavía más largos porque no se termina de resolver nada hasta el momento en que eso se efectiviza, ¿sí? Entonces queda todo como en suspenso. Y yo creo que siempre hay que pensarlo al revés, ¿no? Hay que ver qué recursos hay disponibles en ese momento como para eso, ¿no? ¿Cuántos años podés acompañar al mismo niño? No hay algo definido, y podría ser un montón, pero bueno, hablando de esto que decíamos del desapego y de la independencia y de la autonomía, la verdad que hablar en términos de años, mucho en plural, la verdad que no está tan bueno, ¿no? Está bueno por ahí ir acotando también eso. Nati, acá, sí. ¿Sabés que te iba a decir algo respecto a una de las diapositivas que vos pasaste? Sí. Que si bien no lo habla explícitamente, hay una persona cuando decía que también nos emocionamos cuando vemos avances en los acompañados o en los chicos que tenemos, en las niñas. También hay que poner en juego en que nosotros estamos poniendo en juego nuestro deseo y también todo lo que nos hemos formado para eso, que también forma parte, por ejemplo, de este conversatorio, el formarse, el escuchar otras experiencias y poder formarse en eso. También nosotros cuando nos emocionamos, más allá de que sea por un tema de que vemos progreso en ese niño o en esa niña, además también juega una parte de nosotros, creo. Esto te lo dejo a tu criterio. Pero, sí, a ver, sí, no, pero está bueno. Porque atraviesa nuestro deseo también eso. Hay algo en el progreso. Yo recuerdo una situación que por ahí no tiene mucho que ver con el ámbito escolar, pero sí con el ámbito el ámbito terapéutico mío, o sea, personal, en donde la persona que es mi psicoanalista, una vez cuando le estaba comentando algunas cosas que iba a hacer, me dijo, no sabes la emoción que siento cuando siento que hubo un avance en algo que como que, ¿no? que había propuesto. Y yo lo sentí, bueno, me puse contenta, pero al mismo tiempo por ahí a mí no me significaba tanta alegría, porque para mí era como algo que hice. No me significaba tanta alegría como para mi terapeuta, ¿entendés? Entonces creo que a veces, yo creo que el niño o la niña, si nosotros nos emocionamos y lloramos, el pibe nos queda mirando como diciendo, ¿qué le pasa a esta? ¿Entendés? Entonces, porque creo que para nosotros influye en todo, más allá de que nosotros pensemos, mirá lo que hizo, qué bien, qué progreso, qué bueno, también se pone en juego todo nuestro deseo para con el niño. Totalmente. Y eso también hay que elaborarlo, ¿sí? Porque es algo como muy fundamental para trabajar, porque sin deseo, ¿no? Se puede, esto que vos me presentabas, bueno, yo justamente en Lomas en la Facu, ahora la materia esta de la que estoy a cargo es esa, se llama el deseo y su articulación con el aprendizaje, ¿no? Con lo cual, realmente, sin deseo no hay posibilidad, por eso yo decía esto de la apuesta, del deseo, pero también es cierto que, a ver, no sé cómo decirlo, tiene que ver con esto que por ello planteaba sobre el final, creo que también hace falta profesionalizar estas prácticas. Toda la práctica de acompañamiento, de la integración escolar, ¿se entiende? Hay como mucho laburo, pero me gustaría, y siempre apunto a eso, a cómo hacemos para profesionalizar esas prácticas.
¿entendés? Para escribir, para narrar, para compartir, para hacer espacios de intercambio sobre esto, o sea, como me parece muy importante, ¿no? Comparado con otros ámbitos clínicos, otros ámbitos de laburo, cómo hacer para ir dándole forma a eso, ¿entendés? La cuestión concretamente de trabajamos y estudiamos para algo que todavía no sabíamos bien cómo era, cuando lo hicimos. ¿Dónde ponemos eso que pasó? ¿Entendés? ¿A dónde va a parar? A mí me pone muy mal eso, se labura re bien, yo superviso, escucho experiencias, y muchas veces no circulan, no sé cómo decir, es como si estuviéramos siempre empezando algo, y por otro lado se labura un montón. Entonces, me parece que, como son ámbitos nuevos, ¿no? Yo, por ejemplo, doy cursos de esta temática hace 1000 años, y cada vez aprendo algo nuevo, escucho algo nuevo, me entero de algo, ¿no? Porque hay algo de esto, ¿no? De que es un espacio muy rico, porque todo el tiempo hay novedades, hay cosas, ¿no? Hay situaciones que está bueno pensar. En ese sentido me parece que está bueno este aporte tuyo, porque pusimos ámbito de investigación, dice Silvia, claro, es un terreno muy fértil, muy nuevo toda esta cuestión. Yo soy muy hincha, los quienes me conocen saben que con el tema de escribir. Yo a veces me caliento porque hago una supervisión de alguien que hizo, no sé, un acompañamiento 1 año en una escuela, y le digo, ¿y qué escribiste? No, nada. ¿Cómo? ¿Entendés? O sea, nada, una carilla, algo que cuente, o sea, nos cuesta mucho escribir las prácticas, no escribirlas. Entonces me parece que es muy importante que empecemos a trabajar sobre esto, a publicar, colectivizar un poco esto, ¿no? Para que deje de ser un laburo solitario. No, pero los informes están más en función, los informes pueden tener un sentido, digamos, de escritura, pero a veces están hechos, no sé cómo decir, bueno, el centro que trabajo me pide que haga un informe, y a veces están un poco encorsetados en cierta función, con un informe uno no puede poner cualquier cosa, ¿no? Entonces, digo, hay algo respecto de esto, ¿no? También los registros, hay distintas formas de escritura, no importa, pero quiero decir algo que dé cuenta de los procesos. A ver, sí. Un acta, o sea, un acta, ¿no? Que viene enumerado, o sea, cuestión de que nadie se pueda arrancar una hoja, donde sería un report. Por ejemplo, en enfermería usamos un report del día a día del paciente que atendemos cotidianamente, ¿no es cierto? Sí. Después tenemos el informe, o tenemos la planilla donde decimos todos los signos vitales, ¿no es cierto? Todo lo que transcurrió el paciente. Yo lo que he notado, no he trabajado nunca en colegios todavía, el año que viene quiero empezar a trabajar en colegios. Pero las actas, en los colegios no hay actas. Por ejemplo, me han hecho firmar... Hay a veces, pero el tema a veces, ¿sabes cuál es? De las actas me hacen firmar en cuadernillos espiral, ¿no es cierto? Donde, o en hojas blancas, hojas 4, ¿cómo se llama? A4, y yo le digo, a mí haceme firmar en un acta. No tenemos acta. Me hacen firmar en eso, en esos papeles donde yo firmo a veces en desconformidad porque no estoy conforme, ¿no es cierto? Con algo, por ejemplo, que me ha pasado en primaria con mi hija. Mi hija tiene una buena lectura, imagínate, mamá, me encanta leer, yo siempre le he comprado un libro desde chiquito, tengo 5 hijos. Ella leía en 4º grado, eran 3 nenas que leían en todos los actos, y en 6º grado la directora me la sacó estaban en clases virtuales, nosotros somos todos de riesgo. Perdí a Joaquín, mi pequeño Joaquín, al mes perdí a papá de tanto dolor, al mes perdí a mi abuela, lo planteé con la directora, y la directora lo que hizo es no puede venir al colegio porque son de riesgo, listo, queda fuera. Me la sacó del colegio, y ahí fue mi lucha con la nena. Bueno, pero escucha, Miriam, esto es interesante, porque en definitiva tu relato es el relato de la exclusión, ¿sí? O sea, la escuela tiene muchas maneras de excluir, a veces más directamente, a veces más sutilmente, a veces un chico le dice, sí, quédate, pero no le da pelota, ¿entienden lo que digo? No le enseña, no le da recursos, y esto que trajiste de las distintas instancias de escritura, digo, me parece que es algo para debatir, ¿no? En el sentido de que están los instrumentos formales, pero a la escritura que yo me refería es una escritura más privada, ¿no? Donde a veces uno necesita hablar sobre su propio laburo, sobre lo que uno hizo, ¿no? Sobre, digamos, las propias dudas que uno tiene
vincularlas con conceptos teóricos, en fin, hay todo un laburo por hacer. Yo no quiero que se empiezan a ir y me empiezo a angustiar. Muchas gracias por la charla. No, esperen. Como una mezcla de diario íntimo. Claro, puede ser un diario íntimo, pero digamos, después yo les voy a pasar también. Sí. Ahora aprovecho para meterle, decía a Cintia el chivo, acá lo voy a pegar en el coso, en el chat. Ahí hay una consulta, Natalia, ¿hay un grupo después de esto? Porque es la primera vez que me adhiero y entonces quería saber si hay un grupo o una cosa así. Yo te comento un poco esto. Cintia está organizando ella desde el FEP, ¿sí? Que es la agrupación, digamos, ¿no? Que está vinculada a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, esta serie de charlas y seguramente muchas otras que ella va a seguir convocando y demás. Eso obviamente lo hablas con ella, con la gente del FEP. Yo lo que les quería contar es esto, sobre todo por la cuestión que estamos hablando de no sé cómo explicar, de cómo compartir y demás, es este link que les puse ahí, les puse de Instagram, pero hay una página web también de un espacio, que se llama Un Espacio Común, que es un ámbito que yo estoy coordinando y llevando adelante, en el que hay espacios de formación, pero también hay textos, digamos, ¿no? ¿Qué es esto que yo les decía, no? Bueno, hay textos, artículos sobre integración escolar, artículos, ¿me entienden lo que digo? Sobre educación, sobre reflexión, y a mí me parece que por ahí está bueno también, ¿no? Esto que yo les planteaba, empezar a tener... Natalia, yo quería hacer, digamos, como resolver esto, porque vos decís que es como el trabajo que uno hace en inclusión, pues yo soy acompañante terapeuta hace más de un año, y esta es la primera vez que trabajo en una escuela con el pequeño, y es la primera vez que hago inclusión. Y hay cosas que no me ha pasado como el resto de las personas que han participado, que trabajan en una escuela, y a mí en lo particular, yo tengo el paciente que tiene autismo. Esto, en algún momento yo lo voy a dejar porque mi paciente tiene autismo. Yo tengo entendido de que es un trastorno y que esto no es una mejoría, sino es una calidad de vida de los profesionales que se vinculan con el paciente. Entonces, es como, para mí, un poco contradictorio con lo que usted dice, porque yo vengo de otra charla, una muy parecida como la tuya, entonces como que ahora te escucho a vos y como que digo, bueno, o sea que este chico tiene autismo, tiene 3 años, estoy un añito más y capaz que ya está, termino mi trabajo, para mí bárbaro. No, que no es que termines el trabajo, es que hay distintas maneras de acompañar. Por ejemplo, hay veces que se trabaja con la maestra para que el acompañante esté en la escuela, pero no adentro del aula, y esté solamente afuera disponible por si hace falta algo. ¿Entendés lo que te quiero decir? O en lugar de ir todos los días, puede ir a, no sé, 2 veces por semana. No se trata de, en todo caso, a ver, los recursos terapéuticos que alguien va a necesitar o no los destinará un equipo de salud, ¿entendés? Y en cada caso se verá, ¿sí? El punto es que no es lo mismo depender de alguien todo el tiempo para toda actividad y en cualquier situación a tener apoyos específicos para algún momento, una intervención, cuando pasa algo, ¿se entiende? Incluso a veces, y lo digo por experiencia propia, inclusive niños con diagnósticos de psicosis, de autismo, a veces el acompañante va 1 o 2 veces por semana simplemente a acomodar algo y el resto se trabaja bien con el docente. ¿Entienden lo que planteo? Ojo con esto, ¿sí? No se trata de sacarle todo el recurso y abandonarlo, o de que de la misma manera un chico puede ir a 5 terapias y después se define que 5 no, que vaya a tal y tal que está funcionando. No sé si soy clara, o sea, me parece muy importante que podamos pensar todas estas cuestiones en relación a la necesidad de cada sujeto en particular, ¿sí? Entonces, no es el mismo tipo de acompañamiento que alguien requiere todo el tiempo el mismo, ¿entendés? Ni de la misma manera, ¿sí? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, e ir, para eso está el PPI. El PPI no es fijo e inmóvil, es para ir evaluando y reevaluando, y se hacen cambios en la propuesta pedagógica, ¿sí? Y está buenísimo que logros que hubo un año se traten de mantener.
siempre cuando se termina un año se dice, el año que viene se trabajará se reforzará. Ahí vos ya tratás de ir un paso más, ¿entendés? No para quitarle derechos a un sujeto, justamente para poder apoyar la cuestión, ¿no?, de la autonomía, porque aún en la discapacidad es fundamental. Natalia, el Sí. PPI este que vos mencionás, ¿quién lo determina, digamos, lo evalúa? El PPI formalmente tiene que estar hecho entre la escuela común y la escuela especial, ¿sí? Si hay escuela especial. Si no, la escuela de nivel, ¿me entendés? ¿Qué ocurre? Te doy un ejemplo, en Capital Federal, a veces a un acompañante externo de salud lo hacen presentar el PPI. Ajá. Nada que ver, ¿entienden? Eso no tiene nada que ver con la normativa, porque es como si la escuela se desentendiera. Después lo firman, pero la firma es colaborativa, pero el diseño tiene que ser colaborativo. ¿Está bien? Claro, porque pero digamos como el mapa, diseño sí, está orientado al sujeto en particular que vos tenés, con el que vos vas a trabajar, o es el como diseño algo, es, digamos... no, porque parte de todo, de la política educativa a lo que es la planificación, ¿entendés lo que quiero decir? Para ese nivel, o sea, los contenidos curriculares, o sea, se va haciendo una bajada hasta los contenidos institucionales áulicos y específicos de ese sujeto. No es que es lo que a vos se te ocurre, está enmarcado en la propuesta del aula. Por eso lo tiene que hacer un docente, fundamental. Bueno, Natalia, a mí me pasó en lo particular que la coordinadora que yo tengo en la empresa de la mañana, ella me pidió un PPI y un diagnóstico. Yo digo, en un principio la docente me comentó, me dijo, mira que yo presenté un PPI. Ah, bien, pero ese es el comienzo del año. Sí. Pero yo como le comenté inocentemente, porque la verdad que yo desconocí y entré después en junio, después de la vacación, entonces bueno, lo que ella me pedía, la coordinadora, yo se lo armaba, pero ella me daba un modelo. Entonces yo como no entendía, porque siempre hablaba como que de tercera persona, o sea, no era algo que decía, bueno, y yo, Jessica, fulanita de tal, vi en esto del paciente, no. Era como de mirarlo del espectador que está describiendo lo que yo estoy haciendo con mi paciente. Eso es lo que estaba en el informe. Entonces yo no entendí. Le pregunté a una colega, me dijo, no, eso lo hace la seño de la sala. Yo digo, pero la coordinadora me lo pidió. Le digo, o es que ella no lo quiere hacer y me está delegando bueno, a mí. esos líos se van armando en cada situación, ¿sí? Que es lo que me contaba Rosalía recién. Lo importante es que ustedes, si hay un PPI, lo puedan leer y puedan acceder a eso. Si no, que puedan preguntar si se escribió. Muchas veces se escriben pero se esconden y no lo lee nadie. ¿Entienden lo que digo? Pasa de todo. Paren, porque me pone muy mal siempre que se van de a pedacitos. Ya en la hora estamos, ¿sí? Yo no me quiero exceder por demás. No sé si me quieren hacer alguna pregunta más. Yo ahí les dejé, insisto, el link de Instagram, que ahí están las propuestas y también están los textos como para que puedan leer o puedan acceder a la página web de Un Espacio Común. Y por otro lado, todas estas preguntas que traen son, como, no sé si me entienden, abren como campos distintos. Lo que yo traté de hacer hoy es simplemente como sentar un panorama, como yo les decía, ¿sí? De todas cuestiones que me parece que son importantes. Pero después cada quien tiene que ver qué le sirve, ¿entienden? Para su práctica concreta, para su inserción, el lugar donde esté, las situaciones en las que están trabajando. En ese sentido me parece que es muy variable, ¿sí? Cierro con esto nomás, es una imagen. Cierro con esto. ¿Lo ven? ¿Se ve ese cosito? Sí. Bien. Que quiero poner... Lo que quiero nombrar para cerrar es esto. No tenemos que trabajar en el acompañamiento de un pibe en la integración. Tenemos que armar un dispositivo, que es esto de, ¿no?, un entramado para la inclusión. Esto requiere profesionalizar el rol, que es lo que estamos nombrando, o sea, todas personas con, como decía Cintia, distintas formaciones, trayectorias, expectativas laborales y cuestiones, todas trabajando en cierto sentido, que es el sentido justamente de la inclusión. Hace falta supervisar, hace falta, ¿entienden lo que digo? Conversar con otros, ver lo que estamos haciendo, compartir con colegas, pensar esta práctica, y también hace falta, a mi gusto, que empecemos a teorizar sobre lo que trabajamos.
¿no? ¿Qué conceptos clínicos, qué conceptos de tal campo nos sirven para pensar estas prácticas en educación? ¿Comprenden lo que digo? Esto es algo muy nuevo, a pesar de que tiene muchos años. ¿Por qué es muy nuevo? Porque no se ha hecho tanto de eso, no se ha hecho tanta formalización de la práctica. Entonces, a mí me parece que es fundamental, y en ese sentido siempre doy mucho empuje para que esto lo podamos hacer, porque me parece fundamental. Así que de cada trabajo que tengamos, saquemos algo en limpio con respecto a cómo colaborar o contribuir a este campo que es el campo de la integración, ¿no? O sea, como una cosa de pensar más allá de cada laburito y poder pensar en la construcción de un campo profesional. En eso yo soy muy... Bueno, el acompañamiento terapéutico tiene un campo profesional muy grande, pero en escuela ya no hay tanta producción, ¿no? Tanta producción escrita, tanta reflexión sobre la práctica. Bueno, me quedaría hablando, pero no quiero tampoco, robarles más tiempo. Ya estamos en tiempo. No sé, Cintia, si vos querés decir algo para cerrar. No, bueno, yo quiero agradecerte haberte sumado a este mini curso, digamos, que lo hicimos con 4 distintos profesionales, y me parece que con 4, además ustedes ya se conocían entre sí, había como un enganche, trabajan juntos, entonces me parecía también, no fue al azar la elección. Además, por supuesto, yo ya los había escuchado hablar, ya sabía quiénes eran, y sabían todo el aporte que iban a poder dar. Me parece que estas prácticas, en su totalidad, así como vos decías, las distintas, podemos ponerle a E, a T, integración, al fin y al cabo entramos casi todos en el mismo rango, podemos trabajar casi de lo mismo. Me parece que está creciendo mucho, me parece que es una primera salida laboral para nuestros compañeros y compañeras, los que son de la Facu, dentro de 4 carreras por lo menos principales. Me parece que es importante, como vos decías, y lo remarco, el hablar esto y empezar a escribirlo, empezar entre nosotros mismos, entre nosotras mismas, empezar a trabajar esto, y poder apoyarnos en profesionales como ustedes, que los escuchamos y que sabemos que contamos, que están, porque muchas veces queda un poco relegado esto, ¿no? Ustedes quedan como los psicólogos, las psicólogas, se quedan ahí, los profes que son de tal materia, pero no saben por ahí los compañeros y compañeras que ustedes tienen otros trabajos que implican esto, y que pueden acompañar, que pueden ayudarnos, y que pueden también formar parte de nuestra profesionalización dentro de los campos. Así que... Sí, aparte que, perdón, Cintia, son campos nuevos para nosotros también, ¿no? Porque yo estudié psicología y no sabía que iba a trabajar de esto, ¿no? Y de pronto estoy absolutamente metida en este campo, que también fue algo novedoso para mí, ¿no? Muchos incluso psicólogos y psicólogas que no estaban en el campo, que como bien decía, una vez lo dijo María Verde, que también le hicieron una pregunta respecto a esto, que ella dijo, cuando yo estudié, no existía mucho esto, o sea, de ser ateo como primer salida, la verdad que me encuentra hoy, digamos, como hablando de esto. La realidad es esta, creo que es una realidad que está impactando en todos los ámbitos, y bueno, nada, el año que viene vemos para profundizar algo, para hacer algo nuevamente, y bueno, a los compañeros y compañeras invitarlas, los que no sean de la Facu, a, bueno, no sé, seguirnos dentro de los canales del FED, ya saben, Facebook, Instagram, buscan FED Sociales, YouTube, y bueno, y si no, ahí dejé mi número también, me pueden escribir, no tengo ningún problema, tenemos los videos grabados, vamos a subir esta charla, y también seguir a Nati, que sigue haciendo diferentes cosas en un espacio común, si la quieren seguir ahí, y después, bueno, también está dando el curso de integración escolar en DESIR, que bueno, eso también les paso el chivo si quieren por privado y demás, porque ahora creo que este mes no está, entonces medio engorroso ahí. Pero bueno, nada, agradecerte a vos, a los otros profesionales también, y a todos ustedes los que se suman y a los que se suman a hacer de esta práctica más rica, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escribir preguntas, por escribir comentarios, por hablar. A veces uno no le cuesta hablar con otros compañeros. Me gustó mucho la participación de este grupo, me parece que da para mucho debate. Ahí Cintia dejó el teléfono como para seguir intercambiando, y bueno, les agradecemos un montón la presencia, y es un placer para mí cerrar, ¿no? este ciclo de encuentros, y bueno, les mando un abrazo muy fuerte, y ahora ya empiezan a disfrutar el viernes de fin de semana. Ojalá nos podamos reencontrar, y bueno, un placer de mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, muchas gracias profesora, a todos. excelente. Gracias por sumarse. Gracias. Abrazo. Gracias. Chao, gracias. 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 Gracias por todo. Gracias, Natalia.